esta primera mesa de nuestro seminario, en donde tenemos a los embajadores José Luis Bernal, Jorge Eduardo Navarrete y Sergio Ley, embajadores que estuvieron trabajando en China en diferentes periodos. Por eso es que es tan rica su experiencia y precisamente de eso nos van a hablar en las siguientes 2 horas. Vamos a ir por el orden que están en el programa. Vamos a iniciar con el embajador José Luis Bernal. El embajador José Luis Bernal, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, con maestría en Economía del CIDE. Se incorporó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1979. Ingresó al Servicio Exterior en 1980 y en 1995 fue nombrado embajador de carrera. Desempeñó varios puestos directivos en la Cancillería como embajador, fue representante alterno de México ante la OCDE, cónsul general en Los Ángeles, embajador en Suiza, en la República Checa, en Corea, y culminó su carrera siendo embajador en la República Popular de China de abril de 2017 a agosto de 2021. En este periodo, la Asociación Estratégica Integral México-China recibió un fuerte impulso con fórmulas innovadoras de promoción que llevaron el comercio bilateral y la inversión a niveles históricos. Y mediante el fortalecimiento del diálogo político e institucional que permitió hacer frente a la pandemia en México al asegurar los suministros de equipo de protección personal, medicamentos, ventiladores mecánicos y vacunas, además de dar un impulso notable a la vinculación con ese gran país. Embajador Bernal, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marisa Connelly por organizar este panel, pero sobre todo por la organización del seminario, que estoy seguro tendrá grandes frutos para seguir escribiendo la historia que ya está hecha, pero hay que seguirla narrando, recopilando y proyectando para el mejor futuro de nuestro país y de las relaciones con este gran país que es la República Popular China. Yo quiero decir que me da mucho gusto coincidir en la mesa con un antiguo jefe mío, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, con quien a principios de los 80, desde el área de asuntos económicos de la Cancillería, recuerdo un momento que nos tocó, me tocó acompañarlo en la celebración del 10º aniversario de las relaciones entre México y China. Él como subsecretario de Asuntos Económicos, yo en aquel momento como subdirector de Relaciones Bilaterales, Económicas Bilaterales, y ya desde entonces, hace 40 años, estábamos involucrados directamente, 2 de los participantes en el panel, en la conducción de la relación bilateral, como ha sido también el caso de mi gran amigo, buen compañero, del embajador Sergio Ley, que pues no solamente en aquellos años, sino prácticamente toda su vida ha estado involucrada en la relación bilateral entre México y China. Es un gran gusto poder coincidir y poder compartir experiencias con académicos, con quienes se unen a esta transmisión de un evento organizado por el Colegio de México, a quien agradezco, por académicos de la UNAM, mi alma mater, y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo estoy seguro que la celebración del 50 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y la República Popular China es un buen momento para analizar, en primer lugar, cómo se ha venido construyendo una asociación que hoy tiene el grado de Asociación Estratégica Integral. Es un buen momento para revisar qué hemos logrado y sobre todo para plantearnos qué tenemos que hacer ahora para proyectar el continuo fortalecimiento de esta relación con objetivos de largo alcance a favor de nuestro desarrollo nacional, del interés nacional de México y de nuestra participación en las relaciones internacionales. Ya se dijo hoy en la inauguración que esta relación viene de una tradición de larga data.
desde los primeros contactos entre China y el Virreinato de la Nueva España a través de la NAO, que propiciaron los primeros puntos de encuentro entre China y América Latina y crearon un puente esencial entre Asia y Europa en un proceso que desató grandes transformaciones en todo el mundo en los siglos XVI a XIX. Más adelante, ya en los albores del siglo XX, México fue país de destino y tránsito de importantes núcleos de migrantes procedentes de China, cuya presencia y descendencia se asentó en numerosas ciudades mexicanas a lo largo de la costa del Pacífico, en el sureste y en el centro de nuestro país. No obstante, en este momento, cuando hablamos de 50 años, tenemos que recordar que las bases del actual nivel de cooperación y de entendimiento se construyeron hace medio siglo con el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1972, después de que se restituyera al régimen de la República Popular el asiento de China en las Naciones Unidas. Desde entonces, esta vinculación ha pasado por varias etapas y es preciso reconocer que se ha dado en diferentes grados, a velocidades que han estado determinadas por la transformación productiva y social de los dos países y desde luego por sus respectivas participaciones en la siempre cambiante escena internacional. Yo tuve el honor de representar a México en China desde abril de 2017 hasta agosto de 2021. En esos años tuve el privilegio de constatar in situ, desde dentro, la profunda y veloz transformación que vive China en todos los ámbitos, en lo económico, en lo social, en lo político, que han llevado a ese país a convertirse ya en la segunda potencia mundial, avanzando posiblemente a convertirse en la primera en pocos años. Es ya la economía más grande del planeta, si medimos su producto en términos de paridad de compra. Es el país con la mayor participación en el comercio internacional y una sociedad que ocupa el liderazgo en numerosos sectores de punta en la cuarta revolución industrial. Yo quisiera compartir, como parte del contexto en que se dio mi gestión diplomática, algunos hitos históricos de China que son destacados y que es importante analizar y entender para después entrar ya al detalle de cómo condujimos nuestra presencia, nuestra gestión diplomática de 2017 al año 2021. En octubre de 2017, poco después de que presenté las cartas credenciales al presidente Xi Jinping, se celebró en Beijing el 19º Congreso del Partido Comunista Chino. Un congreso que fue muy importante porque en ese momento se hicieron modificaciones constitucionales en China que son de especial trascendencia para su devenir y también para su presencia en el mundo. Entre ellas destaca la adopción del concepto de socialismo con características chinas, la incorporación en la Constitución del pensamiento del presidente Xi Jinping, que se incorpora a su pensamiento durante su mandato, la definición de lo que se denomina la nueva diplomacia de gran nación con características chinas para una nueva era. Y este último es un concepto que yo quisiera insistir en que tratemos de entender, tratemos de ver qué significa, porque el concepto promueve soluciones chinas, así entre comillas, a los problemas globales, promueve el impulso de nuevas fórmulas de cooperación internacional con base en el socialismo chino y la democracia socialista, pone en el centro de la política exterior a la iniciativa de la Franja y la Ruta y adopta los valores del libre mercado y del desarrollo ecológico como los nuevos referentes de la política internacional de la potencia ascendente. El año siguiente, en 2018, se cumplieron 40 años desde que inició la política de reforma y apertura y se adoptó entonces el nuevo modelo de crecimiento basado en la circulación dual. Este modelo tiene como componente, desde luego mantiene el componente de apertura al exterior, pero incorpora de manera muy relevante el mercado interno y la vinculación entre inversión y exportaciones hacia el exterior, como la aceptación de mayor inversión extranjera dentro de China. El ícono fundamental
de este nuevo modelo de crecimiento se maneja ya en torno a la Exposición Internacional de Importaciones de China, la CIIE, que se celebra anualmente en Shanghái desde ese año 2018. 2019, acompañamos las celebraciones del 70 aniversario de la fundación de la República Popular, en la que mediante distintas manifestaciones, exposiciones, se hicieron evidentes los avances graduales de organización y desarrollo del país desde 1949. 2021 nos tocó acompañar la celebración del centenario de la creación del Partido Comunista Chino, cuya evolución, sin duda, explica cómo se da el sistema de organización, cómo se logra la estabilidad política de una nación que alberga 1.400 millones de personas, cuya estabilidad, cuyo crecimiento, cuya organización política no se puede explicar sin la intervención del Partido Comunista Chino en las últimas décadas. Y en los años que nos tocó ejercer esta función de representación en China, fueron evidentes, fuimos testigos de los numerosos avances logrados en el combate de la pobreza en general, la erradicación de la pobreza extrema que se anunció en 2019, políticas públicas que ciertamente han dado lugar a nuevos paradigmas dentro de China y para el exterior, en lo que se refiere a la promoción del desarrollo social, del desarrollo urbano, de la modernización rural, con una expansión incesante de la tecnología y las infraestructuras, programas de conservación ambiental, mecanismos eficaces de recaudación fiscal y de asignación de recursos, fomento de la iniciativa empresarial y en la generación de empleos, la digitalización de la economía y de las relaciones sociales, entre muchos otros aspectos. En este sentido, también atestiguamos el ejercicio de elaboración y retroalimentación de los planes de desarrollo de mediano y largo plazo, con la aprobación del 14º Plan Quinquenal, cuyo objetivo, según se anunció en el año 2020, será lograr la modernización socialista hacia el 2035, periodo en el que se proyecta que el Producto Total de China será el más grande del planeta en términos nominales y en comparación de poder de compra, y se espera elevar el PIB per cápita a niveles cercanos a los de países hoy desarrollados, poniendo el énfasis principal en nuevas reformas estructurales. Es el contexto en que llevamos a cabo esta gestión, y al mismo tiempo, hablando más del escenario internacional, los últimos 5 años fueron especialmente definitorios de un ambiente geopolítico global complejo que ha planteado desafíos inéditos a todos los países por el conflicto entre las dos grandes potencias, por la pandemia y ciertamente por la redefinición de la influencia global de China, que ha dado lugar a nuevas y más asertivas orientaciones de su política exterior y que ha dado también lugar a nuevas fórmulas de cooperación internacional. Un aspecto importante de este ambiente internacional es que en este periodo 2017-2021, el presidente Trump encabezó el gobierno de Estados Unidos y puso en práctica una política de oposición abierta a la continua expansión de China, provocando un conflicto que inició en lo comercial y en la contraposición político-ideológica, pero que rápidamente se amplió a las esferas financiera, tecnológica y de las cadenas de valor y distribución, con efectos en todo el planeta, incluso llegando al borde de caer en la trampa de Tucídides. Una mención especial y que amerita reflexión y estudio adicional es que a partir de mayo de 2017 se concretó la institucionalización de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que había sido lanzada por el presidente Xi Jinping desde 2013 y que tiene múltiples expresiones económicas, territoriales y geopolíticas, pero que desde ese año, una vez que se institucionaliza, esta iniciativa de la Franja y la Ruta se ha visto complementada con otras iniciativas que son de especial trascendencia para el futuro del comercio, las finanzas, la integración regional y global, y el futuro también de las cadenas globales de producción, como lo observamos con la creación reciente de la Asociación Económica Regional Integral, la RCEP, que entró en vigor el 1 de enero de este año, que integra al noreste y el sureste de Asia. Vemos también ya el interés
manifiesto de China por incorporarse al Tratado Integral del Pacífico, el CPTPP. Hay nuevos enfoques que está aplicando con Rusia, con Estados Unidos, con la Unión Europea y, sin duda, una creciente vinculación de todo tipo con los países de América Latina y el Caribe. Y con la denominada crisis del multilateralismo, también nos tocó vivir dentro de China el inicio de la pandemia por COVID, su expansión, primero fue epidemia dentro de China, su expansión como pandemia, en un país que logró controlar los efectos de la misma, de la epidemia, con medidas muy estrictas, con controles efectivos, que permitieron sobre todo impulsar una rápida recuperación económica desde mediados del mismo año 2020. Fue en este contexto en que transcurrió mi gestión como embajador en la República Popular China y una gestión de representación, de gestión diplomática, negociación, cooperación y promoción de México, que basamos en 5 ejes, que ahorita voy a comentar, ejes de acción transversal orientados a mantener y dar fundamentos al carácter estratégico que para México tiene esta relación bilateral. Ya se ha dicho también aquí, esta mañana, de que China es, desde hace varios años, el segundo socio comercial de México en el mundo, la segunda fuente de nuestras importaciones, el tercer destino para las exportaciones mexicanas. Hay crecientes inversiones directas de empresas chinas que se multiplican, sobre todo en los últimos 3 años, y la potencia asiática es fuente creciente de tecnología, financiamiento, turismo, intercambios en materia educativa y numerosas otras vinculaciones para nuestro país. Pero hay que recordar, hay que insistir que México también es estratégico para China, tanto por la ubicación geográfica, por nuestra relación con los Estados Unidos y porque México se ubica entre los primeros 10 mercados de mayor importancia para las exportaciones de China. El mayor exportador del mundo. Es cada vez México un país más atractivo para la inversión china por la especialización de la economía mexicana en el sector manufacturero y es un país de creciente relevancia, México, en tanto que es parte integral de la región de América del Norte, cuyo potencial competitivo recibió un gran impulso en este periodo con la adopción del nuevo TMEC o USMCA. ¿Cuáles son los 5 ejes en los que se basó mi gestión diplomática en esos años? El primero fue lograr la consolidación de los avances que se habían registrado hasta entonces en materia de diálogo político, en los acuerdos institucionales y en los distintos mecanismos de consulta. En este capítulo se mantuvo el diálogo político al más alto nivel, se ha mantenido así de manera permanente, a través de los contactos entre los presidentes y numerosas reuniones ministeriales. En estos años se reactivaron los diálogos político, estratégico y multilateral, el grupo de alto nivel económico, el grupo de alto nivel de inversiones, el grupo de alto nivel empresarial, y se avanzó con la creación de un nuevo mecanismo para el fomento de las inversiones entre las Secretarías de Economía de México y el Ministerio de Comercio de China, avanzando también en el fortalecimiento del andamiaje institucional mediante la negociación de nuevos acuerdos, tanto para la expansión del comercio como para la cooperación en sectores que tienen que ver con la cooperación judicial, con la lucha contra el crimen organizado, con aspectos de transporte y numerosos aspectos sociales. El segundo eje de la gestión bilateral se refiere a la concertación sobre cuestiones globales y regionales. En el ámbito multilateral, en los últimos años, México y China impulsamos numerosas convergencias en cuestiones de la gobernanza global, en foros de Naciones Unidas, en el G20, en APEC, el diálogo China-CELAC, en FOCALAE y en otras instancias internacionales. En estos organismos hemos identificado intereses compartidos en temas relevantes que son como el de la reducción de la pobreza, el impulso de un sistema de comercio multilateral con reglas claras, la lucha contra el cambio climático, la búsqueda de fórmulas innovadoras de cooperación para impulsar un crecimiento económico sostenible y en beneficio de nuestros pueblos, y los últimos 2 años, desde luego, para impulsar acciones globales contra la pandemia. Asimismo, la participación de México en el Consejo de Seguridad durante el bienio
2021-2022 ha acercado más a los dos países en la defensa del multilateralismo y tenemos acciones importantes en el ámbito bilateral que se llevan a cabo a través del mecanismo de consulta sobre temas multilaterales que reactivamos el año 2020 y que nos ha permitido anticipar escenarios alentadores de cooperación en este ámbito. El tercer eje tiene que ver con prácticamente toda la agenda bilateral. Es el relativo a la profundización de las relaciones en los sectores de mayor potencial, es decir, aquellos en los que se había avanzado, pero que identificamos el mayor potencial de crecimiento. Y aquí entra el comercio, la inversión, el turismo, las finanzas, los intercambios educativos, la cooperación para el desarrollo, la difusión cultural, acuerdos en materia jurídica, la atención a las comunidades mexicanas y la modernización de la gestión consular. Yo quisiera, dentro de este eje, destacar cuatro aspectos que tienen que ver con los avances registrados. El primero tiene que ver con el aspecto económico. Es evidente que las tareas de promoción económica ocupan un papel central en la gestión diplomática y de representación en China, con énfasis en el comercio y la inversión, así como en la difusión de las ventajas competitivas de la economía mexicana y de nuestros esquemas de asociación económica y comercial en el plano internacional. En este sector, desde la Embajada y los consulados de México en China, dedicamos esfuerzos especiales para dar a conocer al interior de nuestro país las numerosas oportunidades que ofrece el gran mercado chino y su proceso de apertura y transformación estructural. Para ello, aplicamos un enfoque integral que consiste en examinar cómo se integran las cadenas de valor que nos unen, cuál es su impacto en el desarrollo local, en las pequeñas y medianas empresas, en la generación de empleo, el acceso a nuevas fuentes de tecnología, la formación de recursos humanos y las oportunidades que estas vinculaciones ofrecen para propiciar nuevas alianzas estratégicas y para la diversificación de mercados y capitales. En ese sentido, se apoyó el interés de productores mexicanos por ampliar y diversificar sus mercados, facilitando contactos entre empresas, asociaciones y autoridades de los dos países, así como con las empresas mexicanas y las autoridades estatales dentro de México para impulsar nuevas formas de promoción económica. Ya comentaba el embajador Seade de las estadísticas de comercio exterior. Tuvimos un comercio bilateral promedio de 2017-2020 de 85,000 millones de dólares, sumando exportaciones e importaciones. En 2021 ya se recuperaron los niveles y se superaron los niveles previos a la pandemia, llegando, cerrando el año con 100,000 millones de dólares de comercio bilateral, con el dato que es importante tomar en cuenta que las exportaciones mexicanas crecieron en 20% en promedio por año entre 2017 y 2021. Es muy importante apuntar este crecimiento que hay que seguir apuntalando. Es evidente también el crecimiento en materia de inversión, pues de acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía, entre 2018 y 2021 se registraron en México 900 nuevas empresas de capital chino, un dato que la ANPIP reitera cada vez que saca sus nuevos informes, y también es importante reconocer que se ha dado un crecimiento permanente, no es muy amplio, pero es muy importante, de la presencia de empresas mexicanas en China, sobre todo en el sector manufacturero, en distribución y cada vez más en el sector de servicios. El segundo aspecto a destacar dentro de este tercer eje es que en el mismo nivel de importancia de las relaciones económicas están los contactos sociales, que se dan a través del turismo, los intercambios educativos y la promoción cultural. Ha sido muy importante la expansión que la imagen de México ha tenido en toda China. Se despierta un gran interés por conocer nuestro país y esto se refleja en los intercambios de becas, en el interés por el turismo, en todo lo que tiene que ver con las actividades de promoción cultural de México en aquel país. Y hay un interés permanente por visitar México.
Hay que recordar que hasta antes de la pandemia, México recibía cerca de 170,000, 200,000 turistas chinos por año. Cuando volvamos a recuperar las actividades presenciales, será muy importante reconvertir este poder suave que México tiene para transformarlo en un poder inteligente, pasar del soft power al smart power y retomar el objetivo que ya nos habíamos fijado a finales de 2019 de recibir en México al menos 1% del turismo visor chino, con todo lo que ello significa en materia de promoción, infraestructura y regulación migratoria. Otro capítulo que es poco conocido, pero que es muy importante, y lo comentaba también el embajador Seade, es el tema de cooperación para el desarrollo. La agenda bilateral es muy rica en este tipo de acciones. Se ha ampliado de forma notable e incluye programas de salud, medicina tradicional china, transporte, biodiversidad, nanotecnologías, inteligencia artificial, Internet de las cosas, ciencias naturales y exactas, energía, minería y geología, prevención y gestión de desastres, administración de recursos hídricos, cooperación espacial, desarrollo social, comercio electrónico, cooperación agrícola, pesca, acuacultura, cooperación deportiva, combate a la pobreza y podemos seguir con una larga lista. En mi opinión, este es el capítulo de mayor potencial en el futuro de la asociación estratégica entre México y China y rendirá más frutos para nuestro desarrollo en la medida en que analicemos y comprendamos lo que China es realmente, lo que está pasando al interior de su sociedad, en sus vínculos con el exterior y en la medida en que preparemos mejor los recursos humanos para aprovechar mejor estas oportunidades. Ya se comentó también en la sesión inaugural la cooperación para hacer frente a COVID. Fue muy importante cómo se lograron concentrar acciones con China para hacer frente en México a la emergencia sanitaria, que no hubieran sido posibles si no se hubiera contado con todo el andamiaje y el camino recorrido al que hice mención anteriormente y al que también abonaron los participantes en la sesión de esta mañana. Yo quisiera pasar al cuarto eje, y para ya terminar con el quinto. El cuarto eje de la estrategia diplomática desarrollada del 17 al 21 se concentró en la incorporación de nuevos sectores, nuevos actores, nuevos acuerdos. Los actores muy importantes que han tenido papel cada vez más protagónico se ubican en el sector interparlamentario. Los legisladores de ambos países han celebrado numerosos acuerdos, han promovido nuevas asociaciones. Los gobernadores, presidentes municipales han también impulsado nuevos programas de hermanamiento, de cooperación. Las instituciones educativas juegan un papel muy importante, al igual que los medios de comunicación, tanto los medios tradicionales como las redes sociales dentro de China, que hay que saber también aprovechar para promover nuestros intereses. Y en nuestra gestión ampliamos los contactos con actores y empresas clave del sector tecnológico, asimismo con organismos internacionales o regionales que tienen sede en China, con las oficinas en China de otros organismos internacionales y, muy importante, con los centros de investigación y prospectiva, ya que hay un sector de think tanks en China que está en rápida expansión, que se conoce poco, pero que hay que darle cada vez más importancia y tener mejor comunicación. Para concluir, embajador. Sí, gracias. Me refiero al quinto eje de la estrategia, que consiste en la elaboración de escenarios de análisis y prospectiva de a dónde puede ir esta relación en el futuro a la luz de las cambiantes circunstancias nacionales e internacionales. Este es un ejercicio incipiente en el que hay que insistir involucrando no solo a los tomadores de decisiones de política exterior, sino a los distintos sectores de las políticas públicas, al sector empresarial, actores locales, instituciones educativas, a los centros de investigación y a los expertos en distintas disciplinas que nos aporten ideas de futuro y escenarios posibles. Incluso yo insistiría porque lo he planteado antes, en que se forme una comisión de prospectiva México-China, similar a las que ya se han dado en otros horizontes, como son los casos de Japón, de Corea del Sur, de Francia y de otras relaciones prioritarias que México tiene en diferentes regiones del mundo. Dejo esta propuesta como para análisis, sobre todo del sector académico, y concluyo reiterando que la asociación integral, que es estratégica para México y para China,
tiene tal complejidad y su entendimiento requiere de esfuerzos permanentes, de estudios, de compromiso con entender en dónde estamos, a dónde queremos ir y cómo podemos llegar a esas metas. Para ello hay que plantearnos escenarios de acción de corto y mediano plazo, profundizar el entendimiento para que aprovechemos mejor las oportunidades que esta creciente vinculación ofrece, sin duda, a nuestro desarrollo nacional y a la proyección internacional de México. Muchas gracias y estoy a su disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, embajador Bernal. Indudablemente que le tocó estar como embajador en China en un periodo muy, muy importante de cambios, de conmemoraciones históricas muy, muy importantes. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra al embajador Jorge Eduardo Navarrete. Él es diplomático y economista por la UNAM, así como investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Es embajador eminente del Servicio Exterior Mexicano. Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue subsecretario de Asuntos Económicos entre 1979 y 1985. Fue titular como jefe de misión residente de las embajadas de México en Venezuela, Austria, Yugoslavia, Gran Bretaña, Chile, China, Brasil, mencionados en orden cronológico. Fue representante permanente de México ante la ONU de diciembre de 2000 a enero de 2002. Su último cargo diplomático fue como embajador en Alemania. Fue subsecretario de Políticas y Desarrollo de la Secretaría de Energía de 1995 a 1997. Embajador Navarrete, le cedo la palabra. Muchas gracias. Empiezo por agradecer al Colegio de México, a su distinguida presidenta, a los organizadores directos de esta mesa redonda y de este seminario, la gentileza de su invitación a participar en él, cosa que hago con la mayor satisfacción. Antes de pasar a las notas que con base en escritos recientes preparé para mi exposición de esta fecha, quisiera aludir a una aparente omisión que creí detectar en las exposiciones que escuchamos en la sesión inaugural. Se habló de algunas de las visitas de jefes de Estado de un país a otro. Y tengo la impresión de que en el caso de las visitas de jefes de Estado de China, se omitió una mención, así fuera marginal, porque su importancia fue un poco marginal, a la primera de ellas, a la del presidente Yang Shangkung, que se realizó en reciprocidad directa a la visita inicial del presidente Luis Echeverría, todavía durante ese mandato, y que tuvo un desarrollo normal, protocolar, sí, sin un relieve particular, y de la que yo recuerdo y señalo que tengo la impresión que lo que se espera de nosotros son recuerdos y análisis de nuestro tiempo en China. Un detalle curioso fue que nos desplazábamos en el vehículo oficial del presidente de China y a través del intérprete me hizo notar que no entendía por qué se hablaba tanto de los embotellamientos del tránsito en la Ciudad de México, cuando era evidente
que el presidente, su vehículo y su convoy se desplazaban sin ningún problema de embotellamiento de tráfico. Por fortuna llegamos a nuestro destino, que era el Palacio Nacional, y ya no tuve necesidad de explicarle con detalle cómo es que ciertos convoyes que conducen a jefes de Estado visitantes disfrutan de privilegios de tráfico que no están al alcance del resto de los automovilistas mexicanos. Yo quisiera centrar mi exposición en 2 o 3 momentos más que de la relación bilateral, 2 o 3 momentos que resultaron para mí, se diría en el lenguaje un poco cursi de la televisión mexicana, inolvidables. El primero de ellos, como ustedes imaginarán, al tener en cuenta que las fechas de mi gestión diplomática en China abarcaron de la primavera de 1989 al invierno de 1992 y 93, está relacionada con lo que, para utilizar la expresión más neutra, que no despierte resquemores de ninguna parte, se denomina el incidente de Tiananmen. Al respecto, deberé decir que para preparar estas notas en las que baso mi exposición, no consulté la documentación que pensaba tenía a mi alcance. Por desgracia, encontré que los disquetes y otros instrumentos de acumulación de información que traje de China hace ya tanto tiempo no son compatibles para nada con el equipo de computación que ahora utilizo, y con las limitaciones de movimientos relacionadas con la pandemia, no era el momento de ir a buscarlos al archivo histórico diplomático de la Secretaría. De suerte que lo que digo se basa exclusivamente en la memoria y está desde luego sujeto al riesgo de verse afectado por esas nubes de la memoria de que habla el folclore popular mexicano. Tiananmen, sin embargo, fue un acontecimiento histórico crucial en el desarrollo de la República Popular. Yo creo que es difícil señalar un episodio más traumático o peor comprendido de la evolución histórica reciente de la Revolución Popular, de la historia contemporánea de China, que este incidente que culminó, al menos en un sentido, con el desalojo violento de la Plaza de la Paz Celestial, ocupada por varias semanas por miles de manifestantes, la noche del 3 al 4 de junio de 1989. Quizá en otros sentidos, ese incidente
no ha terminado aún y sigue constituyendo un trasfondo importante del acontecer político chino en los últimos 30 años. Quisiera recordar que el Pekín al que llegué, la capital de la República Popular, sería difícilmente reconocible para un visitante ahora, en el tercer decenio del siglo XXI. Al final de los años 80 del siglo anterior, Pekín era desde luego una ciudad inmensamente populosa, incluso para quienes íbamos desde un país como México, que tiene ciudades muy pobladas, que se cuentan en las de demografía más elevada. Pero la impresión de ese Pekín de finales de los 80, populoso, uniformado, que se movilizaba en cientos de miles de bicicletas, entre las cuales tenían enorme dificultad de desplazamiento los vehículos de transporte público, a pesar de los carriles reservados a ellos, y sobre todo los muy escasos vehículos particulares que pertenecían a diplomáticos o a ejecutivos de empresas transnacionales. Ese fue el Pekín vital, extraordinariamente dinámico, increíblemente hormigueante en el sentido de la intensidad de los movimientos que se presenciaban en sus plazas, en sus calles, en sus parques públicos. Y ese fue el Pekín del incidente de Tiananmen. Fue desde luego extraordinario testificar cómo un número creciente de jóvenes trabajadores y de jóvenes estudiantes se manifestaban con enorme frecuencia, diariamente, en movilizaciones a lo largo de la avenida Chang'an, que culminaban frente al Palacio de la Paz Imperial en la plaza de Tiananmen, y cómo decidieron establecer ahí una ocupación permanente que fue fundamentalmente pacífica, extraordinariamente alegre, de la que no se registró ningún incidente de violencia en sus primeras semanas, ni entre quienes participaban en las manifestaciones, ni entre quienes acudían a presenciarlas, y desde luego en esos momentos las fuerzas del orden público. Si se pudiera usar, que lo dudo mucho, la expresión festival, quizá resultara la más adecuada para calificar el ambiente de la plaza de Tiananmen durante estas manifestaciones. Un enorme festival popular pacífico protagonizado
principalmente por jóvenes trabajadores y por jóvenes estudiantes. Se convirtió de inmediato en el principal tópico de comentario y análisis del cuerpo diplomático, tanto dentro del grupo latinoamericano y del Caribe, como más ampliamente con representantes diplomáticos de otras regiones y de países de otros niveles de desarrollo. Hubo innumerables conversaciones sobre cómo veíamos lo que ocurría en la plaza de Tiananmen. Cuestión que, si habláramos con el lenguaje curioso que usamos en México ahora, calificaríamos de inédita, cuando en realidad lo que queremos decir es que era una cuestión sin precedente comparable en su manifestación misma y en el significado político de ella. Analizábamos en esas conversaciones diplomáticas informales con colegas de otros países las demandas planteadas por los jóvenes. Resultaban demandas que aludían fundamentalmente a la creciente desigualdad en las condiciones de vida y sobre todo en las expectativas para el futuro previsible entre las grandes mayorías de la población, en este caso de Pekín, pero por extensión del país en su conjunto, y las que caracterizaban a los grupos privilegiados de la sociedad asociados a la gestión gubernamental, asociados al partido y asociados al número creciente de empresas, muchas de ellas de inversión extranjera, de capital mixto, se hubiera dicho, que se empezaban a multiplicar por esos años. Fue, a mi juicio, un movimiento en favor de la igualdad de oportunidades, que en China estuvo siempre garantizada por el acceso a la educación, por el acceso a la salud, por un acceso limitado e insuficiente, desde luego, a la vivienda, por un acceso muy uniformado al vestido, pero subrayado por esa desigualdad abismal de expectativas. Se habló también en esas conversaciones de los riesgos y se discutió, sin que se llegara, hasta donde recuerdo, a ningún consenso a ese respecto, el riesgo de una reacción violenta de las autoridades para suprimir esas manifestaciones sin precedente. Ya en el mes de mayo se erigió en la plaza una enorme estatua de papier mâché que la prensa internacional intentó de inmediato comparar con la Estatua de la Libertad de Nueva York. Había quizá alguna semejanza plástica, ignoro si había
alguna semejanza más de fondo, pero esa fue la lectura. Y esa grande, hermosa escultura blanca de papier-mâché se convirtió en el símbolo que todo mundo vio en la prensa en un momento en que otros medios de comunicación no se habían desarrollado tanto a nivel internacional, como la expresión plástica, la expresión visual de las protestas de Tiananmen. Como ya dije, a principios de junio se produjo el resultado del desalojo violento de la plaza. Tengo para mí que fue la expresión o el resultado de una pugna política interna en la dirigencia china, que para simplificar las cosas podemos personalizar en dos dirigentes. En el secretario general del partido en ese momento, Zhao Ziyang, y el primer ministro del gobierno, Li Peng. Es una simplificación porque implicaba no solo a los dirigentes, sino a sus seguidores en los diversos niveles del partido, del gobierno y de la sociedad, e implicaba no solo a Pekín, la ciudad capital, sino a muchas otras ciudades del interior de China, desde las más importantes como Shanghái o Chengdu hasta otras relativamente pequeñas, lo cual daba testimonio de que no se trataba de una manifestación o de una protesta local, sino de una de alcance nacional, y que sus demandas eran ampliamente compartidas. El desenlace de junio lo conocemos todos. La plaza fue desalojada con violencia y aparentemente se llegó al término del incidente. Se extendió una suerte de profunda helada, de profunda congelación de la situación de actividad política, de expresión política y sobre temas vinculados a esta acción por mucho tiempo, por lo menos por el resto de 1989 y quizá más allá. Pero probablemente el resultado o la consecuencia que valga la pena subrayar fue que en ese mismo año Deng Xiaoping realizó su famoso viaje al sur, alrededor de Guangdong, alrededor de Cantón, en la terminología tradicional en español de los toponimios chinos. Ese viaje relanzó, y todo mundo reconoce así, el movimiento de reforma y apertura
el movimiento de reforma y apertura que ha dado base a la extraordinaria expansión económica de China a la que ya se ha hecho alusión. De suerte que si en una mirada de muy corto plazo se diría, para recordar a los dos dirigentes políticos ya mencionados, que fue el primer ministro Li Peng o Li Peng quien salió triunfante porque fue quien propuso siempre el mantenimiento del control férreo del partido sobre la economía y la sociedad chinas, sobre Zhao Ziyang, el secretario general que buscaba seguir adelante la reforma económica y acompañarla de manera cautelosa, cuidadosa, muy propia de la forma de acción política de los gobernantes chinos, de algunas medidas de liberalización política y social. A largo plazo, es claro que esta fue la tesis que triunfó, la tesis que apoya la reforma y la apertura. Un minuto, embajador. ¿Perdón? Un minuto, embajador. Bueno, los otros 3 recuerdos quedarán para otra mesa redonda. Termino en un minuto. Que ampara el desarrollo alcanzado. Entonces, Tiananmen, a mi juicio, no ha terminado de resolverse, porque no ha terminado de responderse a la parte social y política de sus demandas, si bien la parte económica quedó absolutamente respondida con creces, mucho más allá de lo que se hubiera considerado posible con el desarrollo de China a partir de entonces. Me iba a referir a una visita a Shanghái y a una visita a Chengdu, pero en un año en que habrá que hablar mucho de China, quizá encuentre oportunidad de platicar al respecto y espero con un público tan calificado y tan atento al que mucho le agradezco haberme escuchado hoy. Muchísimas gracias, embajador Navarrete. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, pasamos rápidamente con el embajador Sergio Ley. El embajador Sergio Ley es miembro del Servicio Exterior de Carrera a partir de 1984. Sirvió como agregado cultural a la Embajada de México en la República Popular China de septiembre de 1984 a julio de 1990. Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Singapur de julio de 1990 a agosto de 1993. Cónsul General de México en Shanghái de agosto de 1993 a diciembre de 1994. Director General para el Pacífico y Asia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de enero de 1994 hasta el 31 de marzo de 1997. A partir de noviembre de 2001 fue embajador de México ante la República Popular China hasta enero de 2007. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Marisela. Agradezco al Colegio de México, a la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana y a la Universidad Nacional Autónoma de México
la invitación a participar en este seminario que, como ya se ha mencionado, conmemora el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la República Popular China. No voy a hablar del pasado, ya se ha descrito aquí por los embajadores Navarrete y Bernal con fundada elocuencia. Ese pasado intenso y fructífero, no exento de retos, pero que es el cimiento de lo que hay que partir para construir el futuro. Y si me lo permiten, a eso me referiré el día de hoy. El papel de China de cara a la mitad del siglo XXI, en los planos económico, social, cultural y geopolítico, tendrá un impacto significativo en el resto del mundo. Las próximas décadas serán testigos de un crecimiento económico continuo, aunque a tasas más moderadas, a medida de que se afiancen las estrategias de reequilibrio sectorial y se fortalezcan los vínculos comerciales regionales. El comercio electrónico y el sector de la alta tecnología serán claves en el despegue definitivo de China. Su inversión en investigación y desarrollo podrá eclipsar a la de Estados Unidos en menos de 2 décadas. La potencia asiática ya hoy lleva la delantera en el despliegue e implementación de la tecnología 5G, y esa tendencia solo se consolidará en los años venideros. Los notables avances en la inteligencia artificial, en la administración, utilización y aplicación del Big Data a la economía real están creando un mercado interno significativo. China también tiene la fortaleza para desempeñar un papel de liderazgo mundial en el campo aeroespacial y la investigación interplanetaria. Es relevante resaltar en este contexto que el gobierno chino ya hizo pública su intención de ser el líder mundial en innovación tecnológica para el año 2050. Dicha voluntad encierra un alto contenido geoestratégico, teniendo en cuenta que es precisamente el sector de la innovación y la alta tecnología donde se definirá el liderazgo global del futuro. En definitiva, estamos frente a una potencia de orden mundial determinante en la nueva geopolítica internacional. No hay margen de discusión al respecto. Por tanto, cualquier estrategia de política exterior que quiera considerarse realista y coherente, objetiva y de largo plazo, debe tener a la nación milenaria como una prioridad estratégica y otorgarle una importancia creciente al diseño, implementación y desarrollo de un plan de acción que permita la construcción de un socio confiable y activo para México en el mediano y en el largo plazo. La relación de México con la República Popular China se ha consolidado en el curso de los últimos 50 años, durante los cuales se han creado las redes institucionales en que descansa la interacción bilateral. A lo largo de este periodo, empresarios, políticos, estudiantes, artistas, académicos de ambas naciones han contribuido sustantivamente a crear las redes sociales que deben de ser puestas y punto de partida para cualquier propuesta encaminada a poner en perspectiva el futuro de las relaciones entre los dos países. Si bien los vínculos bilaterales se desarrollaron rápidamente en muchos sectores, evidenciando entendimiento y apoyo mutuo y manteniendo una cercanía, cooperación en temas de la coherencia política de Estado, pero falta una coherente política de Estado que guíe las relaciones con Pekín. Esta falta ha propiciado un malentendido y problemas que han entorpecido en buena medida el alcance estratégico de la relación. En los últimos años, los vínculos bilaterales han entrado en una nueva etapa comprometida con la implementación y el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral, que supone en principio una mayor implicación, confianza mutua y diálogo político, tanto para abordar los asuntos bilaterales
como los regionales y globales, desde una perspectiva estratégica y de largo plazo. Este nuevo momento implica, asimismo, el inicio de la superación de la percepción de competidores y el traslado gradual hacia una visión caracterizada más por la cooperación y el beneficio mutuo, aunque esta visión no termina de afianzarse. Se han incrementado los contactos de alto nivel, así como se observa una mayor y mejor coordinación político y diplomática en temas de interés de la agenda global, especialmente en asuntos como medio ambiente, gobernanza financiera y económica y economía internacional, entre otros. Otra característica esencial de la situación actual es la creciente dimensión de la relación económica. Desde la entrada de China en la OMC, las relaciones económicas bilaterales han crecido y ensanchado rápidamente. China es el segundo, ya se mencionó, es el segundo socio comercial de México, el tercer destino de nuestras exportaciones y segundo principal suministrador del mercado mexicano y clave en el mantenimiento de la competitividad del sector de manufacturas para el mercado nacional y de exportación, como lo mencionó el embajador Seade. Si en el año 2001, por cada dólar que vendíamos a China, le comprábamos 14.3 dólares, esa proporción bajó hasta representar por cada dólar que le vendimos a China en el año 2020, importamos 5.1 dólares. Si nos atenemos a las estadísticas reales de China y de México combinadas. Este año, el volumen total y real de comercio sumó 97.574 millones de dólares, y tanto como lo mencionaron mis antecesores. Hay una tendencia a sobrepasar los 100.000 millones de dólares para el año 2021, una vez que se conozcan las cifras reales. El compromiso político restaurado promueve también una mayor presencia y diversificación de productos mexicanos en el mercado chino, así como incremento moderado en los niveles de inversión china en México, aunque estos no terminan de alcanzar las expectativas que nosotros esperamos. A pesar de su dimensión trágica y sus múltiples retos, la pandemia del COVID-19 ha influido positivamente en el establecimiento de los vínculos bilaterales y la cooperación. México ha sido un interlocutor importante en la diplomacia de salud que ha desplegado el gobierno de Pekín desde principios del 2020. Los suministros de vacunas y otros materiales sanitarios enviados por China, indispensables para atender la emergencia sanitaria en su primer momento, le han permitido al gobierno mexicano enfrentar en mejores condiciones el combate al SARS-CoV-2. Solamente entre marzo y julio del 2020, 23 aviones procedentes de China llegaron a México cargados de insumos para el sector salud, no solamente de México, sino también de otros países latinoamericanos. En síntesis, la relación se encuentra en un buen momento. Hay voluntad política de ambas partes para avanzar en el diálogo y la cooperación. Existe un entramado institucional y legal que dan cuerpo y certeza a la relación bilateral y que cimentan las bases sobre las cuales se verá avanzar hacia el futuro. Sin embargo, queda aún mucho por hacer. En la tercera década del siglo XXI, China y México tienen desafíos comunes ante las crisis ambientales, sanitarias y económicas que afectan al planeta. Si bien nuestras realidades y tamaños resultan poco comparables, la visión de largo plazo de China debería ser un ejemplo a la hora de avisorar las dificultades y oportunidades que enfrentaremos en torno a temas tan diversos como el impacto de la tecnología en la construcción de una nueva sociedad, la emergencia climática, así como para examinar
los derroteros por donde habremos de encauzar los vínculos bilaterales. El futuro comienza a construirse hoy. Nada indica que las predicciones sobre el papel y lugar que jugará China en la economía y la geopolítica global para el año 2050 no van a materializarse. China tampoco dejará de jugar un papel cada vez más creciente en la economía latinoamericana y en la mexicana en particular. Ante esta realidad, lo inteligente sería avanzar en acuerdos y consensos nacionales que permitan articular una política hacia China más allá del corto plazo. Visto desde la perspectiva mexicana, hay mucho en lo que debemos de trabajar con miras a lograr una relación con China que no solo sea armoniosa, sino que tenga una verdadera carácter estratégico y que defina en buena medida el tipo y nivel de relacionamiento que tendremos con este país en el futuro. Conforme aumentan la dimensión y la complejidad de la relación bilateral, un diálogo político más cercano se vuelve una herramienta indispensable para el manejo y seguimiento de los asuntos. Incrementar la intensidad y lograr la sostenibilidad y periodicidad de la interacción política convierte y conviene a México y a China y por ende debe de ser una prioridad. Los años 50 de vínculos nos entregan una ventaja histórica que debemos capitalizar hacia el futuro. La diplomacia cultural es una buena herramienta para construir puentes que promuevan el intercambio de experiencias, que nos ayuden a lograr un mayor entendimiento mutuo y que nos permitan desarrollar estrategias donde tracemos objetivos complementarios y transversales. El diálogo entre México y China a través de las industrias culturales, los intercambios académicos y la cooperación científica pueden ser clave para lograr una profundización del conocimiento mutuo, ya que éstas permiten el establecimiento de vínculos entre personas que en el largo plazo solo puede ser favorable a la relación bilateral. Aunque China ya constituye el segundo socio comercial de México, existe un amplio espacio para intensificar y diversificar la relación económica, financieras, comerciales y de inversión. En encontrar y desarrollar esos nichos de mercado de manera eficiente y rápida, se juegan en buena medida el futuro de la asociación estratégica entre las dos partes. A partir del andamiaje jurídico e institucional robusto y funcional que se ha fortalecido y actualizado en los últimos años, hay condiciones óptimas para consolidar líneas de acción prácticas y sistemáticas. México ante la rivalidad de China y Estados Unidos. La creciente hostilidad y rivalidad que caracteriza la relación de China con Estados Unidos ha hecho aún más compleja nuestra relación con China. Para un país como México, esto requerirá especial sabiduría en el manejo de una relación internacional y no es un desafío menor que sus dos principales socios económicos estén enfrentados en una guerra tecnológica con implicaciones comerciales y de otro tipo. Armonizar nuestros intereses nacionales y las relaciones con nuestros dos principales socios comerciales es una necesidad imperiosa. México, como en ocasiones anteriores, deberá jugar con inteligencia y a la vez mantener relaciones pragmáticas y activas con ambos socios, quedar al margen de las tentaciones de tomar partido en la disputa estratégica y apostar por seguir comprometidos con la multipolaridad. El evitar pronunciamientos excluyentes de cualquier índole que impliquen
una toma de partido definitivo por uno y otro actor sería el escenario más aconsejable. Finalmente, es imposible conocer qué pasará con la relación de México y China hacia la mitad del siglo XXI. De hecho, ya es difícil predecir con cierto margen de certeza el nivel de los vínculos hacia finales de esta década. Hay muchas variables en juego y las carencias de una política nacional mexicana hacia China dificulta cualquier intento de aproximación. No obstante, hoy todo indica que más allá de la coyuntura inmediata, Asia-Pacífico continuará siendo la región de mayor crecimiento económico en el mundo y China, en particular, el motor de la economía mundial y el lugar hacia donde seguirá desplazándose aceleradamente el centro de gravedad político, industrial, comercial y financiero de la geopolítica y de la economía internacional. En tales circunstancias, urge replantearse la estrategia de política exterior y económica de México hacia China. México no puede ni debe darse el lujo de pasividad, ni de dar una imagen de incertidumbre para encarar los desafíos que significa lograr una relación bilateral articulada, estratégica y de largo plazo. No es exagerado plantear que el rol que jugará nuestro país en los próximos años dependerá en buena medida de la capacidad que tenga el Estado mexicano en unión con el sector empresarial, académico y la sociedad civil en diseñar una estrategia de interacción coherente con nuestro segundo socio comercial más allá del Atlántico. Si los gobiernos y el sector empresarial no son capaces de impulsar el cambio que necesitamos, perderemos una oportunidad histórica, quizás irrepetible. Por supuesto, ese cambio tomará tiempo. Es necesario construir consensos y aunar voluntades. El camino es largo y no estará exento de desafíos. He esbozado aquí apenas los contornos generales de algunas de las acciones de diplomacia y política económica que deberíamos promover para conformar una relación realmente estratégica y que nos permita avanzar en una relación bilateral con profundo contenido estratégico y posicionar a México en un lugar privilegiado en el nuevo orden internacional en construcción. Muchas gracias. Sus órdenes, María Isela. Muchísimas gracias, embajador Ley. Muchísimas gracias por su intervención. Y bueno, hemos escuchado de cada uno de nuestros embajadores que han pasado años de su carrera diplomática en China, lo que les tocó vivir en cada periodo. Pero también, pues hemos escuchado la percepción que tiene cada uno de ellos sobre las relaciones China-México. Evidentemente, hay retos muy grandes y esos retos pues tienen que enfrentarse, como decía uno de nuestros embajadores, de manera pragmática, activa, conocer lo que está sucediendo en China, los cambios tan importantes que se siguen dando en el país y cómo México va a responder dentro de la relación bilateral. Ha sido realmente muy rico lo que hemos escuchado aquí en esta mesa. Nuestros embajadores tienen una visión que solamente les puede dar el haber trabajado en China, el estar en contacto, no solamente con los funcionarios gubernamentales, sino también estar en contacto con empresarios chinos, con académicos chinos. Y eso pues da una visión que difícilmente se puede conseguir si no se tiene esa experiencia. Por eso es que, bueno, les agradecemos tanto a
nuestros embajadores, al embajador Navarrete, al embajador Ley, al embajador Bernal, que hayan compartido con nosotros todas estas experiencias. Quisiéramos tener mucho más tiempo para seguir escuchándolos. Desafortunadamente los tiempos los tenemos muy medidos y ahora, bueno, ya no va a ser posible el que recibamos preguntas, porque inmediatamente tenemos la siguiente mesa que termina que empieza a las 12:30. Entonces ya no es posible recibir preguntas del público, pero algunas personas en el chat habían expresado algunas de esas preguntas. No sé si alguno de los embajadores las alcanzó a ver, pero les digo, ahorita ya no tenemos tiempo para que den respuestas y solo nos queda pues agradecerle al embajador Navarrete, al embajador Ley, al embajador Bernal, su participación tan importante en esta mesa y dentro de este seminario. Para todos los demás participantes y para el público en general, les recuerdo que la mesa número 2 empieza a las 12:30 y va a tratar sobre relaciones económicas y comerciales. Entonces, bueno, les agradezco nuevamente a los embajadores, les agradezco a todos ustedes el haber estado presenciando esta mesa. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en unos minutos.